que nos va a hacer Rafael Fernández Arroyo de Orange. Se llama Soluciones de comunicación en las utilities. Rafael lleva desde el año 99 en Orange. Actualmente es el responsable de la estrategia Mobile IoT en Orange, en España. Y bueno, él ya participó en la creación de la unidad de negocio M2M y sigue trabajando en el departamento de marketing y desarrollo de negocio IoT dentro de la unidad de negocio de grandes cuentas, ¿no? Yo creo que lo más interesante es ya darle paso y que nos cuente más en detalle cuáles son estas soluciones de comunicación en las utilities. Gracias. Gracias. No sé si me escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de las dos ponencias anteriores, a ver qué me queda por decir. Si es que tenía que haber preparado unos vídeos, que ya lo dije yo, pero bueno, vamos a ver cómo lo organizamos, ¿vale? Un poco la idea es, como apuntaba Enrique, aquí hay partners, integradores, fabricantes, compañías de agua. Bueno, vamos a aplicar nuestra experiencia que hemos tenido en los últimos años con las utilities eléctricas, digamos que han tenido su proceso de transformación digital desde el 2006, cómo aplicarlo a otros sectores, ¿no? Como agua en este caso, o gas, que también son muy similares, ¿vale? La presentación tiene un poco el objetivo de ser un poco pragmático, ¿vale? Vamos a ir un poco al detalle y cómo podemos colaborar y bueno, que en este momento en el que estamos en un año disruptivo, ya lo apuntábamos, este año no ha sido un año de mucho crecimiento de lo que era máquina a máquina de IoT, sino que todo el mundo estamos valorando tecnologías, estamos valorando qué hacer, cambios culturales en las organizaciones, bueno, nuevos perfiles de trabajadores. Aquí lo que proponemos es una transformación digital que sea progresiva, ¿vale? Que vayamos planteando un proyecto a nivel global y luego vayamos haciéndolo por trozos, ¿no? Como suele decir, el elefante lo troceamos y vamos a ir trabajando en ese sentido. Aquí hablaré de 4 patas, aunque hay más, que son tecnologías Mobile IoT, ¿vale? Ya se han apuntado, pero entramos un poquito más en detalle. Seguridad, esta mañana se ha hablado bastante de ciberseguridad, es una parte que no podemos dejar al margen, ¿vale? Tenemos que meterla en el proyecto, introducirla desde el primer minuto, ¿vale? No dejarla a posteriori cuando ya tengo todo desarrollado. Gestión de dispositivos. Al final, bueno, pues tengo que tener una capa o diseñar una capa que me permita tener diferentes casos de uso, ¿vale? Con una única plataforma y luego aplicaciones por encima. ¿Cuál es nuestra propuesta? Empezamos a dar nombres. Live Objects es la propuesta de Orange en este sentido. Y luego el valor de los datos. Se ha hablado mucho de Big Data, se ha hablado un poco de esa complejidad que hay debajo. Bueno, aquí os contaré qué puede aportar Orange a una utility, dado que somos grandes operadores, tenemos millones de clientes y gestionamos miles y miles, cientos de miles de datos diarios, ¿vale? Entonces vamos a aprovecharlos y vamos a poner esos datos a disposición de las utilities para diferentes alternativas y que lo utilicen mezclándolo con datos propios de negocio. Vale. Lo que comentaba de la transformación digital que se haga de una forma progresiva, aquí nos deberíamos ir al final, ¿no? Al presente, al futuro, qué es lo que quiero, dónde quiero ir, y desde ahí empezar a construir, venir al presente, ¿vale? Y empezar a construirlo. Lo que proponemos es, bueno, a nivel de tecnologías, bueno, somos operadores, somos redes licenciadas, operadores móviles celulares. Bueno, no nos volvamos locos también con las nuevas tecnologías que las estamos probando, sino que 2G, 3G, 4G todavía tiene recorrido, podemos desarrollar cosas ahí. Y bueno, tenemos un amplio abanico de posibilidades tecnológicas, ¿vale? Pensemos en una plataforma horizontal que nos permita construir verticales, ¿vale? Pensémoslo ya y no tengamos como hasta ahora nichos y que al final eso es inmanejable, va creciendo a nivel de sistemas y es muy complicado las compañías tener diferentes sistemas, diferentes proveedores. Bueno, se pueden tener diferentes proveedores, pero con una horizontal, ¿vale? Que los aglutine a todos. Y pensemos en casos de uso. Utilities de agua, pues bueno, se nos ocurre la telemedida, yo creo que es algo que es tangible, que todo el mundo, pues el sector de agua se está muy inquieto, quieren probar tecnologías, quieren dar ese paso, bueno, anteriormente ya se ha dado, pero no nos cerremos solamente a la telemedida, sino abramos el abanico y vamos a irnos, por ejemplo, a eficiencia energética. Al final, una compañía de agua, para ser eficiente en el agua, a veces es ineficiente en energía. Hay sistemas y servicios que podemos incluir para la optimización de la eficiencia energética en la gestión del agua, ¿vale? Gestión de activos. Bueno, hay utilities que se han acercado ya a nosotros a plantearnos cómo gestionamos desde un operador activos digitales y tradicionales. ¿Qué es un activo digital? Bueno, pues un activo digital es un activo que ya está conectado a algún sistema y que puede enviar información, lo recojo, es autónomo, etcétera. Pero ¿qué hago con los activos que son analógicos, que no tienen conectividad? ¿Vale? Tengo que mezclar todo eso.
¿qué hago? ¿Centralizo? ¿Hago una gestión centralizada, distribuida? La operación en campo. O sea, tenemos que plantear también esa parte de gestión de activos, ¿vale? La trazabilidad, localización. Bueno, pues hay activos de valor de las compañías del sector de aguas que también tengo que saber dónde están, cómo están. Bueno, esa trazabilidad. Tengo equipamientos, tengo maletines de medida de calidad de agua que valen un dinero. Bueno, pues eso es otro de los casos de uso que podemos incluir en esta transformación digital. Sensorización. Bueno, esto es, abanico es amplísimo, ¿no? En la parte de sensorización, pero bueno, pensemos también en trabajar, ¿vale? Incluye la última parte, que es lo que llamamos nosotros Smart Data, en nuestro producto Flux Vision, que es nuestros datos de usuarios en movilidad. ¿Para qué pueden servir a una utility de aguas? ¿Qué puede obtener de ahí? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Vale? Pues lo vemos. Vale, no voy a entrar mucho aquí, pues he hablado ya. Desde el punto de vista de Orange, hay diferentes alternativas de construir una red de comunicaciones entre lo que es el dispositivo y al final los sistemas de negocio, los sistemas de recogida de datos, ¿vale? Soluciones no licenciadas, Sigfox, LoRa, otras soluciones, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el caso de uso final, abstraernos un poco de la tecnología y ver si cumple lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Tenemos que, yo creo que lo que debéis hacer integradores y compañías es marcar unos requisitos y nosotros los operadores y el resto de ecosistema tenemos que hacer lo posible, ¿vale? Abstraernos un poco de la tecnología, ¿vale? Para quitaros la complejidad, que nos la trasladéis a nosotros. No tenéis vosotros bastante riesgo en el negocio y bueno, con desarrollar otro tipo de servicios. Vale, dentro de las tecnologías celulares, ¿cómo las situamos? Bueno, es interesante que lo veáis, no es muy técnico, pero bueno, tenemos diferentes soluciones, pues Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, diferentes sistemas inalámbricos. Tenemos que tener en cuenta la penetración interior de la señal y el throughput o la tráfico, tasa de datos que puedo recoger con esas tecnologías, ¿vale? 2G, 3G, 4G tradicionales estarían en esa marca, bueno, pues tiene una penetración interior razonable, ¿vale? No cubre algunos casos de uso por el momento y tiene una tasa de bit, ahora veremos que, bueno, con el 5G llegará muy arriba. Y Mobile IoT, estas tecnologías no licenciadas, digo tecnologías porque son varias, cubren desde los ceros, o sea, no hay servicio, hasta 1 megabit por segundo y en una banda de penetración interiores, bueno, razonable, que nos va a permitir crear servicios que hasta ahora ha sido imposible, ¿vale? Por diferentes motivos. Vale, esta diapositiva nos parece interesante un poco para situar las tecnologías del operador móvil donde estamos, ¿vale? Lo que llamamos máquina-máquina de media capacidad es las redes tradicionales 2G, 3G, 4G. Nos han permitido hasta ahora, bueno, pues redes Smart Grid de energía, nos ha permitido medios de pago, gestionar temas de seguridad, paneles de alarma domiciliarios, gestión de vehículos, tracking, bueno, esa parte, vending, bueno, diferentes casos de uso, ¿vale? Sobre eso crecimos en 4G+, necesitamos mayor throughput, pues Wi-Fi embarcados en los autobuses, que seguro que todos hemos utilizado, video monitoring a bordo, videoseguridad, bueno, eso nos lo ha permitido el 4G hacia arriba. Y aparecen dos capas nuevas, la capa inferior, que es lo que llamamos el máquina-máquina o el IoT de baja capacidad, y la capa superior, que es el 5G, ¿vale? La capa de abajo, al final son sistemas, lo hemos comentado anteriormente, de alta penetración en interiores de cobertura, bajo coste, en teoría, de dispositivos, y llegará, porque al final esto depende de una democratización de sensores, de una economía de escala, de que haya una fabricación masiva y que haya casos de uso masivo. Si no, al final, si vamos a soluciones ad hoc, muy a medida, el coste va a ser un hándicap, ¿vale? En este sentido, creemos que ese mercado va a llegar. Y largo alcance. O sea, las redes móviles, al final, al implementar estas nuevas tecnologías, lo que van a hacer es extender su huella de cobertura, sobre todo en el interior, ¿vale? Con lo cual, bueno, vamos a poder cubrir. Pero cuando le comentaba que Mobile IoT no solamente es una tecnología, Vodafone yo sé que lo ha hecho muy bien en el mercado, ha marcado una tecnología, ha marcado un camino, una Urban IoT, pero contaros que hay otras alternativas, ¿vale? Como son el ETM y ECGSM, ¿vale? El estándar lo que ha hecho es estandarizar en 4G dos tecnologías y en 2G ECGSM, ¿vale? La tendencia un poco de cara a los desarrolladores y a seleccionar tecnologías es irse a una tecnología ya 4G con un 2G por debajo. ¿Por qué? Porque 4G es poblacional a día de hoy y 2G es territorial. Es decir, si yo quiero desplegar un dispositivo que me pueda cubrir 2G y 4G de la misma manera, ¿vale? Porque las redes 4G llegarán, pero tardará todavía unos años en cubrir la zona territorial, zonas rurales, ¿vale? Entonces ahí conocemos ya, abrimos un poco, hay más tecnologías, hay LTM, hay Narrowband IoT, hay ECGSM, ¿vale? Sobre 2G.
Vale, ¿cuál es nuestra apuesta y por qué? La motivación. Nuestra apuesta es la tecnología más flexible que creemos es LTM, ¿vale? ¿Por qué es flexible? Bueno, porque aparte de cubrir cobertura extendida, consumo de batería bajo y larga penetración de interiores, además tiene un mayor throughput y una menor latencia, ¿vale? Cuando comparamos tecnologías Mobile IoT, las hemos comparado ante mismas situaciones, cuando le llevamos a momentos críticos de una cobertura complicada, zonas complicadas, la latencia es tan alta que al final casi hace inviables. Sí que es verdad que hay un gap entre el 4G tradicional y estas tecnologías que es aprovechable, pero hay una parte que ninguna tecnología es difícil que lo aproveche, ¿vale? Entonces, esta tecnología lo cubre perfectamente. Cubre movilidad. La movilidad es importante. Tenemos gestión de activos, tenemos movilidad, tenemos cantidad de casos de uso en movilidad, ¿vale? LTM lo cubre. Y voz IP. Tiene una parte, cubrirá voz IP para sistemas, por ejemplo, de alarmas, de apánicos, de ascensores, ¿vale? O sea, es una tecnología que te cubre un abanico muy amplio de casos de uso. ¿Cómo estamos gestionando nosotros esta nueva tecnología? Bueno, pues lo que decía al principio, no trabajemos de manera aislada, trabajemos todos juntos, ¿vale? Pongamos encima de la mesa el caso de uso, que es lo que estamos haciendo ahora, y trabajemos, ¿vale? Nosotros ponemos el estándar, ponemos nuestro conocimiento, ponemos la red y recomendamos, ¿vale? El futuro, el medio plazo, dónde debemos ir, ¿vale? Tenemos laboratorios donde certificamos, antes de construir un dispositivo, certificamos el chipset y el módulo, ¿vale? Que sale al mercado, tenemos que certificarlo, es decir, señor fabricante de dispositivo, utilice este módulo que está certificado, ¿vale? No utilicemos cualquier primer módulo que salga al mercado, porque al final eso nos va a traer quebraderos de cabeza, mucho tiempo invertido, ¿vale? Nosotros lanzamos el primer laboratorio LTM GSMA en París, en mayo, y tenemos también en Madrid, ya lo tenemos en la finca en Pozuelo, donde está nuestra cuartel general. ¿Qué hemos hecho con estas tecnologías? Bueno, pues mostrar pruebas de concepto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la primera vez que una tecnología tiene que ir acompañada del resto del ecosistema, ¿vale? No solamente 4G se lanzó y luego vinieron los dispositivos casos de uso, no, ahora vamos todos de la mano, ¿vale? Para hacer lo posible, si no, al final no hay business case, no hay caso de negocio, va a ser muy complicado. Entonces hemos montado con grandes clientes estratégicos pruebas de concepto controladas. ¿Por qué? Porque vemos que una tecnología, masificarla desde el principio, cuando todavía tiene un cierto grado de inmadurez e incertidumbre, pues puede generar falsas expectativas. Entonces, nuestra idea es generar la expectativa adecuada. Es decir, vamos a probar en cada momento lo que está disponible, sabiendo que va a llegar, lo que quiero, hasta donde quiero llegar, llegará en los próximos meses. ¿Vale? Eso lo hemos hecho así. Hemos gestionado diferentes casos de uso de las verticales que habéis visto. Vamos a probar un poco de todo. Estamos probando, bueno, gestión de localización, utility, aguas, gas, electricidad, eficiencia energética, diferentes casos de uso. Estamos desplegando. ¿Cómo hacemos el despliegue? Bueno, pues no hemos optado por un despliegue tan masivo como ha hecho Vodafone, que ha democratizado la tecnología en Arroba IoT, sino que para sino para controlar que la experiencia sea buena y vamos a controlar y aprender todos de las tecnologías, lo que hacemos es iluminamos las áreas o las zonas, los laboratorios de los desarrolladores, las fábricas, las zonas en campo donde la utility, en este caso de Aguas o cualquier otra empresa, quiere desplegar esta tecnología y probarla en campo durante unos meses. ¿Vale? ¿Para qué? Para llegar a unas conclusiones de me sirve la tecnología, me sirve el dispositivo, montemos un business case, qué costes tengo y hacer lo posible, ¿vale? Si no, de otra manera, si no hacemos estos pasos de una manera ordenada, digamos que nosotros somos un poco Pepito Grillo en este sentido, lo hemos hecho así siempre, creemos que no vamos a llegar a un buen término, ¿vale? Entonces, un poco en cuanto a tecnología, sin entrar en más detalles. Vale. Luego subimos una capa más, nos vamos a la parte de plataforma. ¿Vale? Nosotros aquí, Orange tiene huella en diferentes países y no todos los países, todos los sectores igual. El sector de agua es diferente en cada país. En Francia no tiene nada que ver con España, Irlanda, Reino Unido, es totalmente diferente. Entonces, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, países emergentes, tenemos mucha huella en África, en Asia, hemos desarrollado paquete completo Smart Metering. Es decir, tenemos la plataforma de Smart Metering de negocio, tenemos incluso el pago, que lo incluimos en la factura de Orange del pago móvil. Hemos creado con fabricantes de contadores una solución en 2G, o sea, desplegamos completamente la solución para compañías de agua que están muy atrás tecnológicamente y que no quieren ellos invertir el tiempo en desarrollar, sino les damos el paquete completo. Aquí en España es complicado, por eso optamos por trabajar de esta manera que hemos contado antes. Entonces, en ese sentido, lo que estamos trabajando ahora en agua es, primera fase, el contador electrónico,
con tecnología categoría LTM, en contador electrónico en bus, pues crear una gota, un dispositivo que sea capaz de leer en bus las diferentes lecturas y enviarlas a la plataforma. LTM se ajusta bien porque en Aguas hay diferentes tipos de lectura, A+, B, C, y según vamos aumentando, el tamaño del paquete, el tamaño de información es mayor, con lo cual necesitamos una tecnología que dé ese throughput y a la vez ahorre batería, ¿vale? Y tenga cobertura suficiente. Pero el futuro, donde vamos, es a un futuro punto-punto, ¿vale? Si las compañías de agua, los fabricantes y los operadores ponemos a disposición de todos todo el ecosistema, iremos a un modelo en el que tengamos un dispositivo, multitecnología, nosotros siempre 4G y 2G por debajo para independizarnos de la complejidad tecnológica y además incluso incluirle una embedded SIM, una SIM embebida, que lo que significa es que no soy cautivo de cara a la utility, sino que mañana, si deja de tener el contrato de comunicaciones conmigo, pueda cambiar de una manera sencilla con otro operador, ¿vale? Digamos que para nosotros es el futuro donde debemos ir. ¿Vale? Perdón. ¿Qué más cosas metemos en la coctelera? Seguridad. No voy a extenderme porque es bastante complejo. Pero bueno, ¿qué hacemos en seguridad? No lo hemos tenido aparte, ¿vale? Lo hemos incluido desde el minuto cero. Entonces, nosotros ya disponíamos de un laboratorio de certificación de nuestros propios equipos, router, equipamientos, en España, y lo que hemos hecho es aprovecharlo para dar un paso adelante, ¿vale? Hemos firmado con INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Española, nos hemos adherido, somos el primer operador que tiene un laboratorio de seguridad IoT para chequear los dispositivos IoT, ¿vale? ¿Esto por qué es así? Porque la OCU se dirigió a nosotros, sabía que estamos interesados en participar, se dirigió y dijo, tengo miedo de que aparezcan dispositivos IoT de forma masiva, conectados a Internet o conectados de forma privada y que nadie controle eso, ¿vale? De hecho, hemos inaugurado este laboratorio validando 5 juguetes que salen ahora conectados a Internet en las casas, que salen ahora en Navidad, y que la OCU tiene miedo de un niño que está jugando con un juguete, a lo mejor tiene una cámara o que tiene la posibilidad de activarle voz, que está con el wifi de su casa, ¿qué pasa ahí, vale? Pues hemos empezado por ahí y lo vamos a transformar al mundo empresa industrial. Nos vamos a certificar, bueno, estamos certificados y lo lanzamos en diciembre para el mundo industrial para hacer la validación IoT en seguridad, ¿vale? En ciberseguridad. Y más allá, damos un paso más. Estamos trabajando con el ISMS para crear un sello de seguridad. Un sello de seguridad. ¿Qué es un sello de seguridad? Lamentablemente en la industria no hay como en la automoción o en otros sistemas, hay unos estándares europeos, nacionales, pero no hay un sello que diga, sello garantiza que esto es seguro y que cumple una normativa, ¿vale? Entonces estamos trabajando para tener ese primer sello IoT, que no existe a día de hoy, ni en Europa ni en España, ¿vale? Vale, la plataforma IoT, bueno, plataforma IoT, hemos hablado de una plataforma horizontal, casos verticales, ir construyendo, pero tenemos que seleccionar. Tenemos que ayudaros a seleccionar una plataforma, viene un integrador que quiera desarrollar aplicaciones por encima y sus dispositivos y que no quiera invertir en desarrollar esa plataforma intermedia. Bueno, nosotros disponemos un cloud donde puede desarrollar y puede volcar sus datos de una forma transparente y segura sin tener que invertir en hacer esa parte, ¿vale? Esta plataforma puede integrar diferentes dispositivos, protocolos y diferentes comunicaciones, no solamente Orange. Es decir, aquí abrimos la posibilidad a que un proveedor pueda tener una plataforma IoT de Orange, pero pueda tener dispositivos contadores con conectividad Orange, conectividad Vodafone, conectividad telefónica u otras tecnologías. O sea, ahí sí que estamos abriendo el abanico para no ser cautivos del cliente, ¿vale? Es un software as a service y, bueno, en nuestro demostrador en el stand A30 tenemos mucho más detalle de esta parte para el que esté interesado, ¿vale? Lo estamos fomentando y tenemos ya construido varios casos de uso. Y la última parte, que yo creo que es un poco más novedosa, se ha hablado aquí, nosotros, como os comentamos, somos el operador en España que tenemos más tráfico en 4G y más usuarios, ¿vale? Porque tenemos las marcas Orange, Simio, Amena, Yastel, y además tenemos la mayoría de los MVs y la mayoría del tráfico en roaming. Todo ese tráfico tenemos la gestión del usuario, ¿vale? Gestión del dato. Entonces, ¿qué decimos aquí? Pues nosotros capturamos los datos, ¿vale? De toda la movilidad de la poblacional, ¿vale? Sobre todo en zonas como Levante, zonas turísticas. Al final, para predecir el consumo de agua, para adelantarnos a del diseño de la red de distribución, etcétera, ¿vale? Somos capaces de recoger todo ese tráfico, analizarlo y hacemos informes tanto post como pre el evento como en tiempo real, ¿vale? Y con eso podemos ayudar a entender esos datos que tenemos en el operador de movilidad, que son muy potentes, con los datos propios de negocio de la compañía, cómo se pueden mezclar, analizarlo, entenderlo y cómo ir a actuar sobre ello, ¿vale? Puedo predecir
sequías, puedo predecir consumos por zonas y por áreas, puedo ver qué pasó el año pasado y qué va a pasar en el futuro. ¿Vale? Puedo adaptar, puedo hacer campañas de concienciación de consumo de agua. O sea, esos datos que tenemos en el operador son muy potentes, los estamos ya comercializando en España. Entonces, bueno, ahí podemos trabajar tanto con integradores que quieran comprar esos datos y luego hacer su desarrollo Big Data hacia otras compañías. Digamos que esa es la última capa de propuesta nuestra. Conectividad, todos juntos, plataforma horizontal, casos de uso y gestión de los datos del operador añadida a los datos de negocio. Y con esto, bueno, queríamos dar un poco la pincelada a la transformación digital, traducirla en algo mucho más mundano y menos datos macro. Y bueno, estamos disponibles para cualquier consulta y bueno, que colaboremos todos juntos. Muchas gracias.